Soy Vicky Vergara, soy licenciada en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, que está ubicado en México. Soy desarrolladora de PG Routing, soy la que lleva ahora sí que la batuta de cómo va creciendo PG Routing y obviamente, como cualquier software libre, mucho depende del tiempo libre con lo que uno cuenta para ir creciendo el software, aunque es bastante tiempo libre, digo yo. Empiezo desde que despierto. Soy mexicana y tengo muchos roles dentro de OSGeo. Pertenezco al System Administration Committee, al Code of Conduct Committee, soy PSC de OSGeo Live, soy parte del Chief Returning Officer, soy desarrolladora, soy traductora, escribo documentación, entonces tengo muchas actividades dentro de OSGeo y ese es mi correo. Entonces, empezamos, se me olvidó poner en español. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver qué es PG Routing, qué es lo que hay en PG Routing, qué es lo que no es PG Routing y muchas cosas acerca de lo que son grafos. El ruteo en la base de datos, un pequeño ejemplo de cómo se utiliza y más importante es la colaboración que tenemos de los estudiantes que están en el programa de Google Summer of Code. Empezamos con ¿qué es PG Routing? PG Routing es un proyecto comunitario de OSGeo, todavía no pasamos la incubación, todavía no somos un proyecto formal, esperemos empezar a partir de más o menos en septiembre a aplicar para ser parte de ya un proyecto formal de OSGeo. Es un proyecto de código abierto, por lo tanto todos ustedes pueden ver nuestro código en GitHub. PG Routing es una librería de funciones, no son desarrollos de front-end, es una librería de funciones, uno utiliza las funciones, las une una con otra para formar su desarrollo de frontend. Está basado, uno de sus requerimientos es PostGIS, que es lo que le da la funcionalidad de geoespacial a la base de datos PostgreSQL. Entonces, PG Routing lo que trata de hacer es ruteo, lo que ustedes utilizan en el celular, luego en el Waze, por eso me perdí y no llegué a Plaza Francia. Me niego a utilizar el Waze porque yo estoy segura de que algún día haré mi frontend para utilizar PG Routing y llegar a Plaza Francia sin perderme. Estoy aquí, quiero llegar allá, ¿cuál es el camino más corto? Entonces, en resumen, PG Routing es un proyecto comunitario de código abierto, el cual es una librería basada en PostGIS que se utilizan dentro de la base de datos de Postgres y sirve para ruteo, entre otras cosas. ¿Qué hay dentro del proyecto de PG Routing? PG Routing tiene varios productos, o sea, pongámoslo así, PG Routing es una pequeña organización y tiene distintos productos. El primero que vemos aquí es el de OSM to PG Routing. Lo que hace es importa datos que son abiertos de OpenStreetMap a la base de datos y los deja listos para hacer una aplicación rápida utilizando PG Routing. ¿Sí? Y lo digo así como que es para hacer una aplicación rápida porque realmente las configuraciones de los datos que queremos hacer o utilizar dentro de PG Routing tenemos que ser bien cuidadosos, dependen de cuál es nuestro objetivo, el objetivo que queremos lograr con nuestro grafo.
Entonces lo que hace OSM2PG Routing es tomar los datos de OSM, de OpenStreetMap, y meterlos a la base de datos y los podemos utilizar con PG Routing. Ahora, el otro extremo es PG Routing Layer. Tengo ya mis datos, puedo utilizar PG Routing, y PG Routing Layer es un plugin de QGIS que lo que hace es hacer unas rutas utilizando los datos que guardaron en la base de datos, hacer los queries utilizando las funciones de PG Routing. Entonces, de PG Routing podemos obtener visualmente las rutas. PG Routing por sí solo no ven las rutas. El producto principal que tenemos en la organización de PG Routing es PG Routing, la que le da el nombre a nuestra organización, y es la que tiene todas las funciones de ruteo. Entonces, en términos generales, tenemos de los datos, pasamos a utilizarlos a PG Routing, de PG Routing los podemos ver utilizando QGIS, ¿sí? Y ahí tenemos un resumen de todos nuestros productos. ¿Qué es lo que no es PG Routing? PG Routing no es un frontend, no voy a ver una ruta, se necesita más codificación para ver la ruta visualmente, como estamos acostumbrados en un celular, por ejemplo, o en un mapa de papel. Pero puede ser utilizado para crear un frontend. De hecho, es el backend. Sin backend no hay frontend. En algo se tiene que apoyar el frontend. Ahora, pasemos acerca de los grafos. Un grafo, aunque aquí lo ven, ahí que está acomodado cada nodo en una posición XY dentro de la pantalla que está aquí. Pero esa tiene una localización, pero un grafo realmente no tiene una geolocalización, ¿sí? Podemos nosotros interpretar un río con un grafo y ahí vemos que hay una especie de relación directa. Ok, me acaba de decir que no tenemos geolocalización, pero pues estoy viendo un río y el río tiene XYs, ¿sí? Pero bueno, podemos representar el río con un grafo. Podemos representar relaciones personales con un grafo. Aquí sí estamos viendo que pues una relación personal no tiene por qué tener una XY asociada. De hecho, todas las cuestiones de latitud, longitud son atributos dentro de un mismo registro en la base de datos. El grafo en sí, para los algoritmos que utiliza PG Routing, no necesita ese valor de latitud, longitud, de X, Y, Z, no los necesita. También podemos representar en un grafo, por ejemplo, una red de computadoras. Igualmente, pues, a lo mejor físicamente están en ciertas posiciones los equipos de cómputo y los equipitos que los unen. Soy economista, no sé cómo se llama. Y podemos representar con un grafo esas conexiones. Ahora, lo que estamos más acostumbrados es representar con un grafo a una ciudad. Entonces aquí tenemos una pequeña ciudad del lado izquierdo, bueno, su lado derecho. Es una pequeña ciudad, esa pequeña ciudad la tenemos en la documentación de PG Routing, es la que utilizamos para mostrar todas las funciones, un ejemplo de uso. Entonces hay puentes, hay puntos que casi parece que sí se intersectan, pero no son, cosas así, detallitos. Pero estamos representando una ciudad donde tenemos vías que son de un solo sentido, vías de doble sentido, etcétera. Sí, es a lo que más estamos acostumbrados.
vamos a ver cómo evolucionó pgRouting. pgRouting, cuando yo llegué, estaban a punto de sacar la versión 2.0. Y justo en la versión 2.0 fue la primera vez que yo participé aportando código. De entonces acá ya estamos en la versión 2.6. La siguiente versión, desde el año pasado se planeó que no iba a haber una 2.7, probablemente haya, pero solo es una versión informativa donde va a decir esta función ya se depreció, ya no la uses más, utiliza esta otra en vez de. Básicamente va a ser para eso. Pero la siguiente versión es la 3.0. ¿Qué ha pasado a lo largo de las versiones desde la 2.0 hasta la 3.0? Bueno, en las versiones 1, pgRouting básicamente era un branch dentro de un repositorio por cada función. Tengo una función, es un branch. Tengo otra función, es otro branch. Entonces, la versión 2.0 se hizo el esfuerzo de unir todos esos branches en uno solo y tener toda la funcionalidad en un solo paquete. Para la versión 3.0 pues había mucho código repetitivo, entonces había que limpiar ese código, corregir el bug, que tapa el bug, que tapa el bug, que no se ve. ¿Por qué? Porque estamos utilizando datos tan grandes, mapas tan grandes, que no vemos que la ruta más corta no fue la ruta más corta. Entonces, todo este proceso ha sido una corrección de pgRouting a la vez que estamos añadiendo más funcionalidad. Créanme, es más difícil corregir que añadir nuevo. Lo nuevo se añade como mantequilla, casi ahí. ¿Por qué? Porque lo añadimos bien desde cero, pero cuando hay que corregir, hay que mantener la funcionalidad que tenía antes. Muchos cambios en la firma de las funciones, cambios en los tipos de datos. Entonces, sí hace muchos cambios y añadir, pues ya añades como con un estándar, entonces ya las cosas funcionan muy bonito. Por lo tanto, en pgRouting empezamos a utilizar una terminología que son las funciones oficiales, son las que ven cuando entran a la documentación. Realmente son poquitas, son las mismas que veían en la 2.0, siguen siendo las oficiales. Y tenemos las propuestas y las experimentales. Cuando alguien llega con una nueva funcionalidad, entra de entrada a la experimental. Es experimental, ¿por qué? Porque la experimental no nos hacemos responsables y a la siguiente dijimos, ¿sabes qué? Tu función realmente tiene muchos problemas, vamos a tener que retirarla. Entonces, las experimentales están para que la gente experimente y vea y nos ayude a verificar que las cosas salen como se esperan, ¿sí? Las propuestas son las que ya se revisaron, son las que ya se hicieron muchas pruebas unitarias acerca de su funcionamiento. Yo no sé, ¿quién sabe manejar Travis? ¿Alguien sabe de Travis? Que es un Continuous Integration, ¿sí? Bueno, un día ahí de curioso, métete, pgRouting en Master tiene de la última ejecución más de 26,000 pruebas unitarias para demostrar que sí funciona. Ahora, soy un poquito exagerada en cuanto a eso porque también piensen, lo hace una economista, pues sí, lo hace una economista entonces, pero hace 26,000 pruebas para que estén seguros de que todo funciona como debe. Y las oficiales, bueno, pues ya saben, son las que están ahí. Y vamos a ver, ejemplos de funciones oficiales. Eran, como les digo, las que estaban en la versión 2. Ya para la versión 2.6 las funcionan con any integer, any numerical. Antes, si tu tipo de datos no era integer, la función no funcionaba. Estaba un poco extraño eso, pero bueno,
ya eso está siendo corregido y les digo, ha sido una corrección paulatina. Y ejemplos de funciones oficiales son PGR Dijkstra y PGR Driving Distance. Las propuestas son las que ya, o sea, es probable que se incluyan en la versión 3.0. De hecho, pueden ir mirando lo que va a hacer la versión 3.0 en el branch develop de GitHub de PG Routing. Y a fuerzas trabajan con any integer y any numerical. Y tenemos de ejemplos la familia de flujo de funciones. Hay dentro de los grafos análisis de flujos, esas funciones están dentro de las propuestas. Las de matriz de costos también está dentro de las propuestas. Entonces, todo lo que no estaba en la 2.0 o son propuestas que ya funcionan y están súper probadas. Y las experimentales, que son lo que necesitamos mucho apoyo de su parte cuando estén experimentando PG Routing, necesitamos pruebas, retroalimentación de la comunidad. Nuestra documentación puede ser minúscula y necesitamos expandir un poquito más esa documentación y muchas veces es problema por segunda lengua, no es el inglés mi primera lengua, entonces tiene uno problemas para expresar sus ideas en otro idioma. ¿Okay? Ahora, vamos a ver de qué se trata este backend. Ruteamos en la base de datos. ¿Qué tenemos que hacer? Crear una base de datos, nos conectamos, ponemos la extensión de PostGIS, ponemos la extensión de PG Routing, insertamos nuestros datos utilizando OSM to PG Routing, o en este caso para insertar esto son copiar una serie de comandos que están en la documentación y plantearnos nuestro problema. Queremos ir del vértice 2, que se encuentra aquí, al vértice 3, que se encuentra acá. ¿Sí? La flecha azul va del vértice 3 al vértice 2, entonces no podemos ir directamente del 2 al 3, porque iríamos en sentido contrario si es que estamos ruteando un carro. ¿Cómo le decimos que queremos ir del vértice 2 al vértice 3? Seleccionamos de la función que se llama PGR Dijkstra, le decimos cuál es nuestro grafo, seleccionando los renglones de una tabla que está almacenada en la base de datos. Si no añadimos uno de los renglones con un where clause, entonces ese renglón no es parte del grafo. Seleccionamos cuáles son los renglones de nuestro grafo y le decimos quiero ir del punto 2 al punto 3. Y este es el tipo de resultados que nos saca PG Routing. Si se fijan, no hay ningún caminito bonito que seguir en el celular, pero nos dice que del nodo 2 vete al nodo 5, del 5 vete al 6, del 6 vete al 9, del 9 vete al 4, del 4 vete al 3, ya llegaste. O si quieres seguir los identificadores de los segmentos, entonces vete del segmento 4 al 8, del 8 al 9, del 9 al 16, del 16 al 3 y ya llegaste. Siempre va a haber un nodo más que en la cantidad de segmentos. Y los costos, bueno, pues en el primer pasito todavía no te has movido, el costo es 0, segundo pasito tu costo es 1, porque en ese grafo todos los segmentos tienen un costo de 1, entonces ya para cuando llego a mi destino, mi costo fueron 5. Y esa es la ruta que me está indicando esos resultados. Bien, entonces una vez que vimos rápidamente cómo se usa PG Routing, vamos a ver la parte más importante, que es las contribuciones que recibimos, sobre todo de los estudiantes.
¿Quién es estudiante aquí? Que levante la mano, porfa. Allá tenemos un estudiante más, ¿no hay? Ok, OSGeo participa desde hace años en el programa de Google Summer of Code. En Google Summer of Code, Google promueve que los estudiantes empiecen a cooperar en software de código abierto y les da una pequeña retribución por su trabajo que hacen durante el verano. Entonces, muchas de las funciones que tiene PG Routing, sobre todo experimentales, el primer paso cuando terminan ellos es, entran como experimentales, luego pueden subir a propuestas y hasta que sea la versión 3 pasan a ser oficiales. Entonces, son contribuciones muy importantes porque uno no puede hacer todo y es un trabajo de equipo. Ay, es para allá. Entonces, en el 2018 tuvimos a 4 estudiantes, a Mao Wang de China, Aditya Surbag y a Ashish, ellos son de India y de hecho para este año Surbag es ahora un tutor para este programa. Entonces, digamos, el dinerito nunca nos cae mal, sobre todo a los estudiantes, ayuda mucho para continuar tu carrera y además estamos contribuyendo con código abierto. Entonces vamos a ver lo que hizo Mao durante el verano del 2018. Uno de los algoritmos de grafos es el problema del cartero chino, en el cual tiene que visitar todos los segmentos sin pisar el mismo segmento 2 veces. Entonces, pues a veces se puede, a veces no, sobre todo en los grafos direccionados. Entonces, el camino más corto para ese problema, donde piso la menor cantidad de segmentos, es este. Bajo para acá, me voy para acá, me vengo para acá, voy para allá y subo. ¿Por qué? Porque este es un segmento que tiene 2 sentidos, entonces tengo que recorrer tanto el de allá como el que regresa. ¿Ok? Entonces, ese vendría siendo la solución. En este caso, bueno, relajamos el hecho de que puede pasar más de una vez el mismo segmento. Para ir del punto 0 al punto 1, pues 2 veces utilizó el mismo segmento. ¿Cómo es la consulta actual? A lo mejor se cambia el nombre, es parte de las funciones experimentales, entonces todo puede pasar. Entonces, directed, porque solo funciona con un grafo direccionado, y CHPP, que a mí no me gustan los acrónimos, sobre todo por esa razón va a cambiar el nombre, no me dicen nada las iniciales. Entonces, básicamente se maneja exactamente igual que un query que hacemos con Dijkstra. Le decimos sobre qué grafo queremos que nos resuelva el problema. Y este sería el resultado de ese ejercicio para el grafo que se le dio. Aditya resolvió el problema del árbol más corto a partir de un punto. Entonces, utilizó para eso el algoritmo de Prim. Hay varios algoritmos. Está el de Prim, está el de Kruskal. Entonces, sí implementamos varias cosas porque muchas veces teóricamente hablando es una cosa y la realidad es otra. Entonces, uno cuando está resolviendo un problema real tiene que ver cuál de todos los algoritmos le favorece más a su problema. Entonces, él implantó el algoritmo de Prim, por ejemplo, ahí está. Y si se fijan, otra vez, en este caso nada más le dan a partir de dónde quieren la raíz del árbol y le estamos dando como entrada el query que nos elige cuál va a ser nuestro grafo con el cual vamos a trabajar.
Ahí está su resultado. Ahí está otra vez el mismo problema, pero utilizando otro algoritmo. Ahí está su resultado. Y nos vamos con Zurbach. Él implementó el algoritmo de Bellman-Ford. Ahí está la salida, cuál es el resultado del algoritmo de Bellman-Ford. Es también para encontrar rutas más cortas, pero permite segmentos con valores negativos. Igual la consulta es en qué grafo voy a aplicar el algoritmo y los parámetros adicionales que necesite el algoritmo en particular. El resultado. Y Ashesh trabajó en la conversión de PG Routing Layer para que funcionara con la versión 3 de PG Routing. Entonces, si quieren utilizar parte del trabajo de Ashesh, pueden descargar el plugin en QGIS y ese va a ser parte de su trabajo. Incluye with points cost, creo que ahí. Y más o menos así se mira el plugin cuando él lo terminó. Y entonces ahí en el plugin, ahí sí pueden ver el caminito. Lo que hace el plugin es, hace llamadas a las funciones que tenemos en la base de datos con las de PG Routing. Y ya para terminar, no se les olvide que pueden ayudarnos, pueden forkear el repositorio de PG Routing, lo tenemos en GitHub. Si tienen algún problema de que el algoritmo falló, tarda demasiado o algo así, que consideren que es un bug, eso lo tenemos en los issues, es el issue tracker de PG Routing. Si tienen dudas de cómo se usa, utilicen ya sea Stack Exchange o las listas de correos de PG Routing Users. Entonces, ahí, ahora, si quieren preguntar en español, por ahí también estoy inscrita en la de español, en la de México, entonces ahí podemos ayudarnos en castellano. Normalmente las otras listas es en inglés. Y pues muchas gracias por su atención y disfruten el resto de las conferencias. Consulta. Para hacer un recorrido de un camión, por ejemplo, un camión de basura, que tiene que pasar por 200 puntos, ¿hay alguna limitación en la cantidad de puntos para traquear, para hacer el ruteo? A mí me tocó hacer de un pequeño sistema para Montevideo donde tenían que rutear camiones que transportan basura y tenían que recoger los contenedores. Ahora, ahí era un problema más complejo nada más que los 200 puntos. ¿Por qué? Porque los contenedores a lo mejor están acomodados en el lado izquierdo de la acera, a lo mejor están en el lado derecho de la acera, a lo mejor el camión recoge de este lado y no puede recoger el de allá, entonces tiene que venir en este sentido. A lo mejor todos los contenedores estaban en un lado de la acera, a lo mejor el camión los recoge de frente hacia abajo, a lo mejor nada más recoge basura biodegradable, no biodegradable, grande, que son como de construcción o muebles y demás. Entonces era un problema muchísimo más complejo y toda esa complejidad la manejas en la base de datos. Lo que tú haces es que, mi camión que voy a rutear nada más puede recoger contenedores del lado derecho, ¿sí? Entonces, ¿cuáles contenedores voy a dejar que recoja mi camión? Voy a dejar que cruce municipalidades, no voy a dejar. Entonces vas recortando tu grafo antes de hacer la ruta. Y normalmente ese tipo de problemas se resuelve con el Traveling Salesman Problem, el TSP que le llamamos en PG Routing. Ese es el que utilizarías, entonces tienes unas distancias aproximadas o tiempos según sean tus costos
para sacarte de que pase una vez por todos. ¿Quién más estaba? Gabriel, ¿y quién más era vos? Sí, ¿qué tal? Vicky, una pregunta, ¿las funciones de PG Routing incluyen solamente funciones de query o también, por ejemplo, de construcción de la ruta en PostGIS y chequeo de consistencia interna de la información? ¿O eso es solamente de PostGIS? Cuando tú vas a hacer un desarrollo que incluye usar PG Routing, digamos, la parte de grafos, la parte de verificación de que si mi ubicación geográfica es correcta o no, eso se hace con PostGIS, ¿sí? Ahora, tú cuando, por ejemplo, el problema de ella les estás dando para que lo resuelva usando el Traveling Salesman Problem, ese le das nada más los costos de ir de aquí a allá. No le das ni siquiera costos parciales de la ruta, entonces es de alguna vez ya en algún momento tuviste que calcular esa ruta, la tienes almacenado en otra parte de la base de datos, entonces en base al resultado, pues vas haciendo queries con otras tablas que tengas en la base de datos para poder sacar la información. Entonces es un backend, hay que unir los pequeños pedazos. Entonces es un poco de todo lo que mencionaste lo que hay que usar. Sí, pues ella. Una pregunta, si yo quisiera producir un mapa o conocer cuál es el tiempo de viaje desde cada una de las parcelas de una ciudad al hospital más cercano, un mapa más. ¿Esta herramienta sería adecuada para producir ese dato? De cada una de las parcelas, ¿te refieres de cada una de las casas? Ok, digamos, tú tienes en un mismo segmento varias casas. Tú tendrías que partir específicamente de cada segmento los pequeños, o sea, todo un segmento ya lo tienes que subdividir para que puedan salir a partir de cada nodo que representa una casa. Entonces, todo un segmento lo sustituyes, no sé, como por 10 segmentos. Eso en toda la zona que vas a hacer el análisis, y entonces puedes hacer un Dijkstra many to one, ¿sí? De muchos a uno para que te calcule cuánto va a tardar en cada uno. Ok, ya para la versión 3 vamos a tener una función que ahorita está en develop, todavía no está documentada ni nada, que se llama por lo pronto Dijkstra Near. Entonces dices, estoy de aquí y quiero llegar al más cercano de este conjunto de puntos. Se detiene en el enésimo, o sea, si tú le dices dame los 3 más cercanos, te va a dar 3 y ahí se detiene, ¿no? Si nada más le das 1, pues se va a detener con el primero. Entonces ya va a existir eso de que en el proceso se pueda detener de una forma más inteligente para llegar a eso. Igual, digo, es la misma función, pero es de este conjunto de puntos quiero llegar solo a este, que vendría siendo muy útil para la parte multimodal. Estoy de aquí, quiero llegar allá, de aquí a la parada más cercana al camión, después sigo la ruta de camiones y después de las más cercanas del camión a mi destino, es a donde tengo que llegar, ¿no? Bueno, muchas gracias Vicky por la exposición y por las preguntas.